Serían capaces de aguantar una semana entera sin acceso al Internet, sin poder pedir domicilio y teniendo que conseguir su propia comida con las manos. Mientras están ahí pensando si podrían o no, déjenme contarles que un chamaco de 8 años en plena Edad Media haría eso como si nada, y todavía se burlaría de ustedes por considerarlo difícil. No estoy exagerando. Estos son hechos históricos comprobados que van a hacer que se cuestionen todo lo que creían saber sobre la capacidad humana. Ustedes que se vuelven locos cuando se les va el Wi-Fi por 10 minutos, están a punto de descubrir cómo unos niños que ni siquiera sabían que algún día existiría el Internet estaban mejor preparados para enfrentar el mundo real que el 95% de los adultos modernos con títulos universitarios. Y no, esto no es nostalgia romántica por los buenos tiempos de antes. Son datos duros que los van a hacer preguntarse si como especie evolucionamos o más bien nos devolvimos. Si ustedes creen que enseñarle a un niño a amarrarse los cordones ya es todo un reto, imagínense enseñarle a identificar plantas venenosas, a predecir cambios del clima sin meteorología y a construir refugios que salvan vidas usando solamente palos y barro. Para los niños medievales esto era el ABC básico de supervivencia que aprendían antes de cumplir los 10 años. La verdad más brutal que van a descubrir hoy es que nuestra sociedad creó adultos que son básicamente bebés gigantes dependientes de la tecnología, mientras que nuestros antepasados criaban niños que eran máquinas autosuficientes de supervivencia. Prepárense para una humillación educativa sobre lo que realmente significa estar listo para vivir en el mundo real. Documentos del año 1287 describen las rutinas de niños campesinos que se levantaban a las 5 de la mañana, no para revisar TikTok, sino para verificar que todos los animales hubieran sobrevivido la noche. Ellos podían identificar señales de enfermedades en el ganado, reconocer huellas de depredadores y calcular exactamente cuánta comida necesitaría cada animal para pasar el día. Era veterinaria básica aplicada por gente que ni siquiera había llegado a la pubertad. Comparen eso con los adultos de hoy que no son capaces de mantener viva una matita en el balcón del apartamento. La diferencia no es solo de época, es de competencia desarrollada desde la cuna a través de necesidad real versus competencia atrofiada a través de comodidad artificial excesiva. Y no era solo cuidar animales. Los registros muestran niños de 7 años que sabían exactamente cuáles hongos se podían comer y cuáles los matarían en 2 horas. Se memorizaban cientos de plantas, sus propiedades, épocas de cosecha y formas de preparación. Era botánica aplicada que los botánicos modernos con doctorado se demorarían años en dominar. ¿Se imaginan a un niño de hoy identificando hongos comestibles sin Google? La mayoría de adultos modernos ni siquiera pueden identificar si un banano está maduro sin mirar el color de la cáscara. Estamos hablando de niveles de dependencia tecnológica que harían que nuestros ancestros pensaran que somos retrasados mentales. Pero aquí viene la parte que les va a volar la cabeza. Estos niños no aprendían esto en el colegio o en cursos especiales. Lo aprendían porque les tocaba. Era cuestión de vida o muerte diaria que moldeaba cada aspecto del desarrollo infantil para crear humanos realmente capaces de arreglárselas solos. Díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que podrían identificar 5 plantas comestibles que crecen en la región donde viven? Porque apuesto a que la mayoría no puede ni con 3. Mientras tanto, un niño medieval de 6 años se sabía 50 facilito. Los registros de monasterios describen cómo niños huérfanos que llegaban completamente sin experiencia se transformaban en pequeños especialistas de supervivencia en apenas 6 meses. Era como un entrenamiento intensivo, donde graduarse significaba seguir vivo y reprobar significaba muerte literal. El sistema de aprendizaje era simple y brutal: observar, practicar y no morirse. No había segunda oportunidad, no había recuperatorio en el examen. Si se equivocaban identificando una planta, podía ser envenenamiento fatal. Si la regaban cuidando los animales, toda la familia podía pasar hambre en el invierno. Era presión educativa que creaba competencia real.
no ansiedad académica por las notas. Ellos aprendían porque sabían que cada información nueva podía ser la diferencia entre la vida y la muerte para ellos y para toda la gente que querían. Y funcionaba de manera escalofriante de eficiente. Niños de 9 años podían calcular mentalmente cuánto grano sembrar basándose en el tamaño de la familia, las condiciones del suelo y la predicción de cosecha. Era matemática aplicada que los ingenieros agrónomos modernos hacen con computadores y hojas de cálculo complejas. Documentos de ferias medievales muestran niños negociando precios, evaluando calidad de productos y hasta detectando fraudes comerciales. Desarrollaban intuición para los negocios que los ejecutivos modernos pagan fortunas para aprender en cursos de MBA. Pero tal vez lo más impresionante es que hacían todo esto manteniendo estabilidad emocional que dejaría perplejos a los psicólogos modernos. Vivían con estrés real constante, riesgo de muerte, hambre, enfermedad, violencia, pero no desarrollaban ansiedad crónica como los adultos modernos que entran en pánico por un email del trabajo. La explicación es sencilla. Estrés con propósito claro y control directo sobre el resultado crea resistencia. Estrés artificial sin propósito claro y sin control sobre el resultado crea ansiedad. Ellos enfrentaban desafíos reales que podían resolver con habilidades reales. Nosotros enfrentamos problemas artificiales que no tenemos las habilidades para resolver. Los registros médicos de la época muestran que problemas mentales que hoy son epidémicos, depresión, ansiedad, síndrome de pánico, eran rarísimos entre los niños medievales. No porque vivieran vidas fáciles, sino porque vivían vidas con significado claro y habilidades adecuadas para enfrentar desafíos reales. Comparen con los niños modernos que desarrollan ansiedad por un examen de matemáticas o adultos que necesitan terapia para lidiar con la presión del trabajo. ¿Quién estaba mejor preparado psicológicamente para enfrentar dificultades reales? Y el desarrollo físico era igualmente impresionante. Niños de 8 años cargaban pesos que los adultos modernos necesitarían gimnasio para poder levantar. Corrían distancias que los maratonistas entrenan años para completar. Trepaban, saltaban y se movían con agilidad que los atletas profesionales envidian. Era el cuerpo humano desarrollando su potencial máximo a través de uso real constante, no a través de ejercicios artificiales en caminadora dentro de un gimnasio con aire acondicionado. Eran atletas naturales porque tenían que serlo para sobrevivir, no por hobby o por estética. Documentos de talleres artesanales describen niños de 10 años operando herramientas que hoy consideramos demasiado peligrosas para menores de edad. Moldeaban metal, cortaban madera, construían estructuras complejas con precisión que los artesanos modernos se demoran décadas en desarrollar. Era educación técnica a través de práctica real, con consecuencias reales. Error significaba herida, desperdicio de material o producto defectuoso que la familia no se podía dar el lujo de perder. Era motivación para la excelencia que los sistemas educativos modernos no pueden replicar. Los registros de construcción muestran puentes, casas y fortificaciones parcialmente construidas por niños trabajadores que tenían responsabilidades reales en proyectos que determinaban la seguridad de comunidades enteras. Era ingeniería aplicada aprendida a través de necesidad, no teoría. Imagínense explicándole a un niño moderno que va a ayudar a construir el puente de la ciudad y que si la embarra, la gente se puede morir. La mayoría tendría un colapso nervioso. Los niños medievales veían esto como una oportunidad de mostrar competencia y contribuir a la comunidad. Y hacían todo esto sin quejarse de trabajo infantil, porque entendían que la contribución útil para la familia y la comunidad era fuente de orgullo, no explotación. Era educación a través de participación real en la vida adulta, no aislamiento artificial en un mundo infantil separado. La capacidad de concentración era sobrenatural por los estándares modernos. Podían enfocarse en tareas complejas por horas sin distraerse porque sabían que la distracción podía ser fatal. Era disciplina mental desarrollada a través de necesidad, no imposición autoritaria. Los manuscritos de la época
describen niños creando ilustraciones detalladas que les tomaban semanas completar, manteniendo precisión artística y atención a los detalles que hoy solo vemos en profesionales después de años de entrenamiento especializado. Era paciencia y perfeccionismo natural, pero no era solo trabajo manual. Los registros de navegación muestran niños de 12 años que podían calcular posición de embarcaciones, usando solo observación de las estrellas, predecir cambios climáticos a través de señales naturales y navegar por rutas complejas sin instrumentos modernos. Era astronomía y meteorología aplicadas de una forma que los científicos actuales admiran. Desarrollaban una especie de GPS biológico que funcionaba mejor que la tecnología moderna, porque estaba basado en observación directa de patrones naturales, no dependencia de señales artificiales que pueden fallar cuando más los necesitan. Los documentos de medicina muestran niños que podían diagnosticar enfermedades a través de observación de síntomas sutiles, preparar remedios naturales con dosis precisas y hasta realizar procedimientos quirúrgicos simples cuando era necesario. Era conocimiento médico práctico que los médicos modernos se demoran años de estudio en dominar. Y aprendían esto no a través de libros, sino a través de observación directa de miles de casos reales. Era educación médica basada en experiencia práctica que creaba intuición clínica imposible de replicar en un ambiente académico artificial. Los registros de guerra muestran niños que podían identificar tipos de armas a distancia, evaluar fuerza de ejércitos enemigos y hasta planear estrategias defensivas que protegían comunidades enteras. Era inteligencia militar desarrollada a través de la necesidad de sobrevivir en un mundo donde el conflicto era realidad constante. Sabían más sobre táctica y estrategia a los 10 años que la mayoría de adultos modernos sabe sobre cualquier tema práctico relevante para supervivencia real. Era conocimiento útil adquirido a través de necesidad, no información inútil memorizada para pasar un examen. Díganme en los comentarios, ¿se imaginan a un niño de hoy planeando la defensa de una ciudad contra atacantes reales? Porque para los niños medievales esto no era fantasía. Era responsabilidad real que podía determinar la vida o muerte de todos los que conocían. Los manuscritos de economía muestran niños que dominaban sistemas comerciales complejos. Podían calcular ganancias y pérdidas de transacciones que involucraban múltiples monedas y hasta detectar fraudes financieros que perjudicarían a comerciantes experimentados. Era educación económica práctica que los ejecutivos modernos pagan fortunas para aprender. Y hacían esto sin calculadoras, sin hojas de cálculo electrónicas y sin software de gestión. Era matemática aplicada desarrollada a través de la necesidad real de no ser estafado en negocios que determinaban la prosperidad familiar. Los documentos de agricultura muestran niños que podían predecir cosechas con meses de anticipación, calcular necesidades de riego basándose en patrones climáticos y hasta desarrollar técnicas de cultivo que aumentaban productividad aún en suelos pobres. Era agronomía intuitiva impresionante. Observaban patrones que los ingenieros agrónomos modernos necesitan instrumentos sofisticados para detectar. Era conocimiento que venía de conexión directa con la naturaleza, no dependencia de tecnología que puede fallar cuando más la necesitan. Los registros de construcción muestran niños que entendían principios de ingeniería estructural, podían calcular capacidad de carga de materiales y hasta diseñar edificaciones que resistían terremotos y tormentas usando solo conocimiento empírico. Era arquitectura aplicada sin título, y esas construcciones todavía están en pie siglos después, mientras que edificios modernos construidos por ingenieros con título empiezan a presentar problemas estructurales en pocos años. ¿Quién tenía conocimiento más sólido sobre construcción? Los manuscritos de artesanía muestran niños que dominaban técnicas de metalurgia que permitían crear herramientas más resistentes. Desarrollaban métodos de tejido que producían telas más duraderas y hasta inventaban procesos de conservación de alimentos que mantenían nutrientes por meses. Era tecnología aplicada que resolvía problemas reales de la vida cotidiana, no gadgets inútiles
que crean nuevos problemas para resolver problemas que no existían antes de que la tecnología fuera inventada. Suscríbanse al canal porque la siguiente parte va a mostrar cómo estos superniños lidiaban con emergencias y situaciones de peligro de formas que harían que bomberos y médicos modernos quedaran impresionados. Spoiler: sabían más sobre primeros auxilios a los 12 años que muchos adultos saben hoy. Pero antes de continuar, piensen en esto. Si un niño medieval fuera traído al día de hoy, probablemente consideraría nuestra vida cotidiana absurdamente fácil. Mientras tanto, si ustedes fueran llevados a su época, ¿cuántos creen que sobrevivirían una semana sin ayuda? La respuesta es humillante, pero necesaria. Lo más impresionante sobre los niños medievales no era solo que sabían sobrevivir, era cómo lidiaban con situaciones de emergencia que harían que los adultos modernos entraran en pánico total. Los registros de 1345 describen una epidemia de peste, donde niños de 10 años asumieron el cuidado médico de familias enteras, porque eran los únicos que no tuvieron colapsos mentales ante la crisis. Ustedes que necesitan llamar a la ambulancia por un cortecito en el dedo, están a punto de descubrir cómo niños que apenas sabían leer lograban diagnosticar enfermedades, preparar remedios caseros y realizar procedimientos médicos básicos que salvarían vidas. No era medicina primitiva, era medicina práctica aplicada por gente que aprendió porque no tenía alternativa. Los documentos hospitalarios de la época muestran niños preparando cataplasmas para heridas graves, haciendo sangrías controladas para reducir fiebre, y hasta asistiendo en cirugías simples sin anestesia. Era conocimiento médico transmitido por necesidad que creaba competencias reales, no teóricas. Sabían más sobre anatomía humana a los 12 años que muchos adultos universitarios saben hoy. Y no era solo medicina. Los niños medievales eran especialistas en manejo de crisis que harían que los consultores modernos lloraran de envidia. Cuando ataques de bandidos o animales salvajes amenazaban las comunidades, sabían exactamente qué hacer, cómo esconder suministros vitales, dónde refugiarse con mayor seguridad, cómo señalizar peligro a comunidades vecinas y cómo organizar defensa colectiva eficaz. Los registros militares muestran niños de 8 años sirviendo como mensajeros en zonas de guerra, navegando territorios peligrosos, llenos de soldados hostiles y transmitiendo información crucial que determinaba vida o muerte de soldados adultos. Era valor y competencia bajo presión extrema que los generales modernos pagan fortunas para desarrollar en tropas especializadas. Díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que podrían mantener la calma y tomar las decisiones correctas si despertaran y descubrieran que su ciudad está siendo atacada por fuerzas enemigas? Porque para los niños medievales esto no era película de acción, era posibilidad real para la que tenían planes específicos y detallados. Pero aquí viene la parte más perturbadora. No solo sobrevivían a estas situaciones extremas, prosperaban en ellas. Los registros históricos muestran que las comunidades con mayor participación de niños en actividades de defensa y emergencia tenían tasas de supervivencia significativamente mayores durante crisis que devastaban regiones enteras. Era como si los cerebros jóvenes, cuando eran adecuadamente entrenados y no sobreprotegidos, desarrollaran capacidades de adaptación y resolución de problemas bajo presión que los adultos pierden cuando se acomodan en su zona de confort por demasiado tiempo. Era plasticidad mental aplicada a través de necesidad real. Los documentos de incendios urbanos describen niños organizando evacuaciones ordenadas de cientos de personas, rescatando heridos de escombros en llamas y hasta coordinando brigadas de combate contra el fuego, usando técnicas que los bomberos modernos reconocerían como eficaces e inteligentes. Era manejo de emergencias aprendido a través de experiencia real, no simulaciones teóricas. Y hacían esto sin entrar en shock postraumático que paraliza a los adultos modernos después de presenciar situaciones mucho menos extremas. Procesaban experiencias intensas y seguían funcionando normalmente porque fueron preparados desde pequeños para la realidad brutal del mundo.
no protegidos en una burbuja artificial que se desmoronaba al primer contacto con dificultad real. Los registros de naufragios muestran niños que podían nadar largas distancias en mares agitados, construir balsas improvisadas usando restos disponibles y sobrevivir días en el mar usando técnicas de supervivencia que marineros experimentados admiraban y copiaban. Era competencia acuática desarrollada por necesidad, no deporte recreativo. Comparen eso con adultos modernos que necesitan salvavidas para entrar a la piscina poco profunda del hotel. La diferencia de competencia es tan absurda que parece ciencia ficción, pero está documentada en cientos de relatos históricos verificados por múltiples fuentes independientes. Los manuscritos de viajes describen niños que servían como guías especializados en territorios peligrosos, logrando navegar por bosques densos, llenos de depredadores, montañas traicioneras con avalanchas frecuentes y pantanos mortales, llenos de enfermedades usando solo conocimiento natural sobre orientación, clima y geografía. Era GPS biológico, funcionando mejor que la tecnología moderna. Memorizaban mapas mentales de regiones enteras con precisión cartográfica, reconocían cambios climáticos por señales sutiles que los meteorólogos modernos solo detectarían con instrumentos sofisticados y calculaban distancias y tiempos de viaje con precisión que los sistemas de navegación actuales envidian. Los registros de comerciantes muestran niños que dominaban múltiples idiomas por necesidad comercial. Podían calcular cambio de monedas complejas en transacciones internacionales y hasta detectar monedas falsas usando técnicas de análisis que especialistas en metales preciosos admiraban y estudiaban. Era educación financiera práctica que los ejecutivos modernos pagan cursos caros para aprender. Y todo esto era considerado desarrollo normal, no excepcional. Era simplemente cómo crecían los niños cuando el ambiente exigía competencia máxima para supervivencia, en vez de protegerlos de cualquier desafío real que pudiera desarrollar sus capacidades naturales al máximo potencial. Los documentos judiciales relatan casos de niños de 11 años, que sirvieron como testigos creíbles en juicios complejos, demostrando memoria precisa de eventos traumáticos, capacidad de análisis de situaciones complicadas y resistencia psicológica para lidiar con presión de interrogatorios intensos que abogados experimentados respetaban. Era madurez emocional e intelectual desarrollada a través de participación real en la vida adulta desde edad muy temprana, no infantilización prolongada que mantiene a las personas en etapa de dependencia hasta los veintitantos, como pasa rutinariamente hoy. Los registros de fincas muestran niños que podían predecir con semanas de anticipación cuándo los animales darían cría, identificar enfermedades antes de que aparecieran síntomas obvios y hasta realizar partos de emergencia en ganado cuando veterinarios calificados no estaban disponibles. Era conocimiento veterinario intuitivo e impresionante. Desarrollaban una especie de sexto sentido para la salud animal que venía de observación constante y responsabilidad real por los resultados. Era educación a través de consecuencias reales que creaba expertise verdadera, no conocimiento teórico sin aplicación práctica útil. Los manuscritos de monasterios describen niños que memorizaban recetas complejas de medicamentos naturales con decenas de ingredientes. Podían identificar plantas medicinales aún fuera de época de floración y sabían dosis exactas para diferentes edades y condiciones de salud específicas. Era farmacología natural aplicada con precisión científica, y aprendían esto porque sus comunidades dependían literalmente de este conocimiento para sobrevivir a enfermedades y heridas. No era hobby o curiosidad intelectual, era responsabilidad real de vida o muerte, que moldeaba cada aspecto de su desarrollo cognitivo para crear competencia útil y confiable. Los registros de construcción naval muestran niños que entendían principios complejos de ingeniería marítima. Podían calcular capacidad de carga de embarcaciones basándose en diseño y materiales y hasta identificar problemas estructurales que podrían causar naufragios mortales. Era ingeniería aplicada aprendida a través de observación y práctica directa.
Era educación a través de mentoría directa, con especialistas que tenían interés real en el desarrollo de los niños, porque sabían que su competencia sería esencial para la continuidad de las tradiciones y prosperidad económica de toda la comunidad. Los documentos de minería describen niños que podían identificar vetas de mineral a través de señales sutiles en la roca, evaluar calidad de metales usando técnicas empíricas y hasta operar equipos de extracción con seguridad y eficiencia que impresionaban a mineros experimentados con décadas de experiencia. Desarrollaban intuición para materiales y procesos que los ingenieros modernos necesitan años de estudio teórico para empezar a comprender superficialmente. Era conocimiento absorbido a través de participación real en actividades productivas esenciales para la economía local. Los registros de defensa muestran niños que podían evaluar fortificaciones de ciudades enemigas, identificar puntos débiles en murallas y hasta sugerir mejoras en sistemas defensivos que ingenieros militares adoptaban en sus proyectos. Era inteligencia estratégica desarrollada a través de observación práctica de conflictos reales. Y hacían esto no por ambición militar, sino porque entendían que el conocimiento sobre defensa podía ser crucial para proteger a sus familias y comunidades de ataques que eran amenaza constante y real en la vida cotidiana de la época. Los manuscritos de agricultura muestran niños que desarrollaban técnicas innovadoras de riego, inventaban herramientas que aumentaban eficiencia del trabajo en el campo y hasta creaban métodos de conservación de suelo que mantenían productividad por generaciones. Era agronomía aplicada a través de necesidad y experimentación práctica. Observaban patrones naturales que los ingenieros agrónomos modernos necesitan instrumentos sofisticados para detectar. Era conocimiento que venía de conexión directa y constante con la naturaleza. No dependencia de tecnología que puede fallar exactamente cuando más la necesitan. Suscríbanse al canal porque la siguiente parte va a revelar cómo estos niños lograban no solo sobrevivir, sino liderar grupos de adultos en situaciones extremas, tomando decisiones que determinaban vida o muerte de comunidades enteras. Spoiler: el liderazgo real no tiene edad cuando la competencia se demuestra a través de resultados concretos y consistentes. Y bueno, después de todo esto, ¿todavía creen que los niños modernos están más desarrollados que los medievales? Porque los datos sugieren que creamos una generación de gigantes físicos con capacidades de bebé, mientras que ellos criaban pequeños gigantes de competencia real aplicada. La comparación no está ni cerca cuando analizan competencia práctica real. La parte más impactante sobre los niños medievales no era solo su competencia individual impresionante, era cómo lograban liderar grupos de adultos cuando las situaciones extremas lo exigían. Los registros de 1398 describen una niña de 12 años que coordinó la defensa exitosa de una villa durante un ataque brutal de bandidos organizados, desarrollando estrategias militares innovadoras que resultaron en victoria decisiva contra invasores adultos y bien armados. Ustedes que necesitan manager para organizar una reunión de trabajo sencilla, están a punto de descubrir cómo niños que ni sabían que existiría el PowerPoint lograban comandar operaciones militares complejas involucrando docenas de personas en situaciones de vida o muerte absoluta. Era liderazgo natural emergiendo cuando competencia real se encontraba con necesidad urgente e ineludible. Los documentos militares de la época muestran niños asumiendo el mando de grupos de soldados veteranos cuando oficiales superiores morían en batalla. Era autoridad basada puramente en conocimiento práctico demostrado y capacidad comprobada, no jerarquía artificial o edad cronológica. Si sabías qué hacer y conseguías resultados, la gente te seguía, sin importar cuántos años tuvieras. Y funcionaba perfectamente, porque estos niños realmente sabían lo que estaban haciendo en la práctica. No era autoridad vacía basada en teoría académica. Era competencia real probada repetidamente, en situaciones donde el error significaba muerte horrible. Era meritocracia pura, aplicada en un ambiente donde los resultados importaban infinitamente más que las apariencias o credenciales formales. Los registros de epidemias
Muestran niños de 10 años organizando cuarentenas eficaces de comunidades enteras, distribuyendo medicamentos escasos de forma justa y hasta tomando decisiones difíciles sobre quién debería recibir tratamiento prioritario cuando los recursos eran desesperadamente limitados. Era manejo de crisis médicas que haría que administradores hospitalarios modernos sudaran frío de nervios. Díganme en los comentarios, ¿se imaginan confiando en un niño de 10 años para coordinar respuesta médica a una pandemia que mata a miles? Porque en la Edad Media esto no era imaginación o ficción, era realidad documentada que salvaba vidas cuando adultos supuestamente experimentados entraban en pánico paralizante. Pero aquí está lo que más impresiona profundamente. No asumían liderazgo por ambición personal o ego inflado. Lo asumían porque reconocían objetivamente que tenían el conocimiento y habilidades necesarias para resolver problemas específicos urgentes, y otras personas también lo reconocían naturalmente. Era liderazgo funcional basado en competencia demostrada, no política manipulativa. Los manuscritos de comerciantes describen niños que coordinaban caravanas comerciales extremadamente complejas, manejando logística de transporte de cientos de personas, negociación diplomática con diferentes pueblos hostiles y hasta resolución pacífica de conflictos violentos entre mercaderes adultos rivales. Era gestión empresarial práctica que los ejecutivos modernos estudian décadas para dominar superficialmente. Podían hacer esto con maestría, porque crecieron observando y participando en estas actividades desde edad muy pequeña, absorbiendo conocimiento práctico a través de experiencia real constante, en vez de teoría abstracta, en salones de clase artificiales aislados de la realidad de los negocios. Los registros de construcción muestran niños supervisando proyectos arquitectónicos monumentales, coordinando equipos de trabajadores adultos especializados y hasta haciendo modificaciones de ingeniería complejas que mejoraban dramáticamente eficiencia y seguridad de las obras en progreso. Era liderazgo técnico basado en comprensión real profunda de los procesos involucrados. Y los adultos respetaban estas decisiones técnicas porque sabían que los niños habían pasado años observando atentamente, aprendiendo sistemáticamente y practicando estas habilidades bajo supervisión de maestros. Era conocimiento ganado a través de dedicación real comprobada, no certificado comprado en institución educativa que enseña teoría sin práctica. Los documentos de navegación describen niños que comandaban embarcaciones durante tormentas violentas, que aterrorizaban a marineros experimentados, tomando decisiones críticas de ruta que salvaban tripulaciones enteras, cuando capitanes supuestamente experimentados quedaban paralizados por miedo a la muerte. Era liderazgo bajo presión extrema que probaba competencia real al límite máximo. Hacer esto porque habían desarrollado intuición profunda para clima, corrientes marítimas y navegación a través de años de observación práctica constante. Era conocimiento que no se podía simular en ambiente controlado artificial. Tenía que vivirse en situaciones reales con consecuencias reales de vida o muerte. Los registros de fincas muestran niños organizando cosechas complejas, involucrando cientos de trabajadores estacionales, coordinando timing preciso de siembra y cosecha que determinaba supervivencia de comunidades enteras durante invierno riguroso. Era gestión agrícola que ingenieros agrónomos modernos con título admirarían profundamente. ¿Qué hacían estos sin hojas de cálculo electrónicas, software de gestión o comunicación digital instantánea? Era coordinación humana pura, basada en comprensión profunda de procesos naturales complejos y capacidad de comunicación clara y eficaz con personas de diferentes niveles de educación formal y experiencia práctica. Los manuscritos de monasterios describen niños que asumían responsabilidades administrativas extremadamente complejas, manejando recursos escasos de comunidades enteras, organizando distribución justa de ayuda para pobres necesitados y hasta mediando disputas legales complicadas entre adultos instruidos. Era gestión institucional que administradores modernos con MBA respetarían genuinamente. Era autoridad moral sólida, basada en demostración consistente de sabiduría práctica,
y capacidad comprobada de tomar decisiones justas que beneficiaban a toda la comunidad equitativamente. No era poder impuesto a través de fuerza, era liderazgo reconocido naturalmente, por resultados positivos constantes y confiables. Los registros de talleres artesanales muestran niños coordinando producción industrial compleja, organizando división eficiente de trabajo entre artesanos experimentados especializados y hasta innovando técnicas revolucionarias que aumentaban significativamente calidad y eficiencia de los productos finales. Era gestión industrial antes de que existiera formalmente la industrialización moderna. Podían hacer esto porque entendían íntimamente todos los aspectos del proceso productivo, habiendo participado personalmente en cada etapa desde edad muy temprana. Era conocimiento integral que permitía optimización basada en comprensión real profunda, no teórica superficial, aprendida en libros. Los documentos de tribunales muestran niños sirviendo como árbitros respetados en disputas comerciales extremadamente complejas, tomando decisiones salomónicas que adultos litigantes respetaban porque reconocían la imparcialidad genuina y conocimiento práctico extenso que demostraban consistentemente. Era justicia aplicada basada en sabiduría real desarrollada a través de experiencia. Y esa sabiduría profunda venía de observar cientos de situaciones similares, entender patrones complejos de comportamiento humano y desarrollar sentido agudo de justicia a través de participación real en la vida comunitaria. No estudio abstracto de leyes en libros académicos desconectados de la realidad práctica. Los registros de medicina muestran niños organizando tratamientos médicos complejos durante epidemias devastadoras, coordinando cuidados simultáneos de múltiples pacientes gravemente enfermos y hasta entrenando adultos sin experiencia en técnicas avanzadas de primeros auxilios que salvaban vidas. Era manejo médico de emergencia absolutamente impresionante. Podían hacer esto porque habían observado y asistido personalmente en miles de procedimientos médicos reales, desarrollando intuición clínica para diagnóstico y tratamiento que venía de experiencia práctica intensiva, no memorización mecánica de síntomas en manual teórico. Los manuscritos de guerra muestran niños planeando estrategias defensivas sofisticadas que protegían ciudades enteras contra ejércitos invasores, organizando distribución táctica de armas y suministros limitados y hasta negociando treguas diplomáticas complejas con comandantes enemigos adultos. Era liderazgo militar que generales modernos estudiarían con interés genuino. Era competencia estratégica desarrollada a través de participación real en conflictos armados, observación detallada de tácticas eficaces y comprensión práctica profunda de psicología de guerra, que no se puede aprender en academia militar artificial, solo vivirse en situaciones reales de combate. Suscríbanse al canal, porque la siguiente parte va a mostrar cómo estos niños lograban innovar y crear soluciones que mejoraban la vida de comunidades enteras, demostrando creatividad práctica que inventores modernos con laboratorios equipados envidian profundamente. Spoiler: la necesidad real es verdaderamente la madre de todas las invenciones útiles. Y después de ver toda esta capacidad de liderazgo natural, ¿todavía creen que el sistema educativo moderno está desarrollando líderes competentes? Porque parece que cambiamos líderes naturales que conseguían resultados reales por gerentes que necesitan reunión para decidir si van a hacer reunión. La degradación es aterradora cuando se ponen a comparar. Lo que tal vez sea más impresionante sobre los niños medievales era su capacidad extraordinaria de innovación práctica, que resolvía problemas reales de formas que los ingenieros modernos considerarían absolutamente geniales. Los registros de 1402 describen un niño de 11 años que inventó un sistema revolucionario de riego que aumentó la productividad agrícola de su villa en 40%, usando solo materiales naturales que encontró en la región. Ustedes que dependen de tutoriales de YouTube para cambiar un bombillo fundido, están a punto de descubrir cómo niños que nunca vieron un manual de instrucciones lograban crear soluciones tecnológicas innovadoras que mejoraban la vida de cientos de personas por generaciones.
Era innovación nacida de necesidad real urgente, no de laboratorio con financiamiento ilimitado y plazos artificiales. Los documentos de talleres muestran niños desarrollando herramientas especializadas que aumentaban drásticamente eficiencia de trabajos artesanales complejos, creando técnicas de producción completamente nuevas que se volvían estándar para generaciones futuras. Era ingeniería inversa, aplicada por cerebros jóvenes que veían problemas como oportunidades fascinantes de mejora. Y hacían esto sin acceso a bibliotecas técnicas especializadas, Internet con información infinita o cursos especializados costosos. Era creatividad pura aplicada a través de observación intensa, experimentación sistemática y disposición valiente para intentar soluciones que los adultos consideraban imposibles o demasiado arriesgadas para probar. Los registros de construcción muestran niños que inventaron técnicas arquitectónicas revolucionarias que hacían edificaciones más resistentes a terremotos violentos y tormentas destructivas, usando principios avanzados de ingeniería que solo serían descubiertos oficialmente por la ciencia siglos después. Era intuición estructural desarrollada a través de observación cuidadosa de fallas y éxitos. Díganme en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que ustedes realmente inventaron algo genuinamente útil para resolver un problema cotidiano molesto? Porque para los niños medievales, la innovación práctica era actividad diaria nacida de la necesidad constante de mejorar las condiciones de vida de la familia y comunidad. Los manuscritos de medicina muestran niños que desarrollaron remedios naturales más eficaces que tratamientos tradicionales aceptados, experimentando combinaciones innovadoras de plantas que resultaban en curas milagrosas que médicos experimentados adoptaban inmediatamente en sus prácticas. Era farmacología experimental práctica aplicada con valor y metodología. Podían hacer esto porque no tenían miedo paralizante de experimentar y fallar. Sabían que cada intento, aún los fallidos, proporcionaba información valiosa para el próximo intento mejor informado. Era metodología científica rigurosa, aplicada sin conocer teoría científica formal, solo siguiendo lógica natural. Los documentos de navegación describen niños que inventaron instrumentos de navegación improvisados pero eficaces, que permitían viajes más seguros y precisos a través de mares peligrosos, usando materiales simples disponibles para crear tecnología que salvaba vidas de marineros experimentados. Era ingeniería naval práctica, nacida de observación aguda de necesidades reales. Y estas invenciones no eran accidentes aislados o coincidencias afortunadas. Eran resultado natural de un ambiente que alentaba activamente experimentación práctica y recompensaba generosamente resultados útiles, independiente de la edad cronológica del inventor. Era meritocracia basada en eficacia demostrada, no credenciales académicas artificiales. Los registros de agricultura muestran niños desarrollando técnicas de cultivo que aumentaban rendimiento de cosechas aún en suelos pobres y condiciones climáticas adversas, creando métodos innovadores de conservación de alimentos que permitían supervivencia durante inviernos rigurosos que mataban comunidades enteras. Era biotecnología aplicada antes de que el término existiera formalmente. Observaban patrones naturales complejos que los adultos ya habían aceptado resignadamente como inmutables y cuestionaban valientemente por qué las cosas tenían que hacerse siempre de la misma forma ineficiente. Era pensamiento científico aplicado a través de curiosidad natural no domesticada por educación formal estandarizada. Los manuscritos de metalurgia muestran niños que descubrieron aleaciones de metales más resistentes y duraderas. Desarrollaron técnicas revolucionarias de forjado que creaban herramientas más eficaces y hasta inventaron métodos de purificación que mejoraban drásticamente calidad de productos finales. Era química aplicada intuitivamente a través de experimentación práctica. Y compartían estos descubrimientos libremente con toda la comunidad, porque entendían instintivamente que mejora en la capacidad productiva colectiva beneficiaba a todas las familias de la región. Era innovación de código abierto siglos antes de que el concepto fuera formalizado en el mundo digital moderno.
Los documentos de transporte muestran niños que inventaron modificaciones ingeniosas en carretas que aumentaban significativamente capacidad de carga, desarrollaron métodos eficaces de preservación de alimentos durante viajes largos y hasta crearon sistemas de comunicación que mejoraban coordinación de caravanas comerciales complejas. Era logística avanzada, desarrollada por necesidad práctica urgente de resolver problemas reales que afectaban economía y seguridad de comunidades enteras. Era pensamiento sistémico aplicado sin conocimiento formal de teoría de sistemas, solo observación inteligente de cómo diferentes elementos interactuaban. Los registros de defensa muestran niños que inventaron trampas y fortificaciones innovadoras que protegían villas contra ataques de bandidos organizados, desarrollaron sistemas de alerta que permitían evacuación rápida y coordinada, y hasta crearon armas improvisadas sorprendentemente eficaces usando materiales locales abundantes. Era ingeniería militar práctica aplicada. Podían pensar simultáneamente como atacantes y defensores, desarrollando estrategias que tenían en cuenta limitaciones reales de recursos y capacidades de la comunidad. Era pensamiento estratégico aplicado a través de comprensión práctica de conflicto, no teoría militar abstracta aprendida en libros. Los manuscritos de textiles muestran niños que inventaron técnicas de tejido que creaban telas más resistentes y duraderas. Desarrollaron métodos de teñido que producían colores más vibrantes y duraderos, y hasta crearon patrones decorativos únicos que se volvieron tradiciones regionales respetadas. Era diseño industrial, aplicado a través de experimentación práctica con materiales y procesos disponibles. Entendían intuitivamente que funcionalidad y belleza podían coexistir armoniosamente cuando el proceso de creación era guiado por necesidad real y libertad para experimentar sin miedo. Suscríbanse al canal porque la siguiente parte va a revelar cómo estos niños lograban transmitir conocimiento de formas que garantizaban continuidad y evolución constante de las innovaciones a través de generaciones, creando sistemas educativos que funcionaban mejor que las universidades modernas. Spoiler: la enseñanza real pasa a través de necesidad compartida, no obligación impuesta artificialmente. Y después de ver toda esta capacidad de innovación práctica impresionante, ¿todavía creen que el sistema educativo moderno está preparando niños para resolver problemas reales del mundo? Porque parece que cambiamos inventores naturales por consumidores pasivos que esperan que otros resuelvan todo por ellos. La diferencia es absolutamente deprimente cuando se ponen a analizar. Tal vez el aspecto más extraordinario sobre los niños medievales era cómo lograban transmitir conocimiento práctico de formas que garantizaban continuidad y evolución constante de las habilidades a través de generaciones enteras. Los registros de 1456 describen sistemas sofisticados de aprendizaje donde niños de 8 años ya enseñaban técnicas específicas a niños más pequeños, creando cadenas robustas de conocimiento que preservaban y mejoraban tradiciones por siglos consecutivos. Ustedes que necesitan PowerPoint para explicar cualquier cosa sencilla, están a punto de descubrir cómo niños que nunca vieron una presentación formal lograban transmitir conocimientos extremadamente complejos de formas que garantizaban aprendizaje real, profundo y duradero. Era educación basada en demostración práctica eficaz, no teoría abstracta desconectada de la realidad. Los documentos de talleres muestran niños desarrollando métodos de enseñanza que combinaban observación cuidadosa, práctica gradual progresiva y responsabilidad creciente, de forma que cada aprendiz dominaba completamente cada etapa antes de avanzar a la siguiente. Era educación genuinamente personalizada que respetaba ritmo individual, pero exigía competencia real demostrada. Y funcionaba infinitamente mejor que los sistemas educativos modernos, porque estaba basado en necesidad real urgente de transmitir habilidades genuinamente útiles, no en cumplimiento mecánico de currículo artificial creado por burócratas que nunca trabajaron con aplicación práctica del conocimiento que estaban estructurando teóricamente. Los registros de medicina muestran niños que crearon sistemas de entrenamiento médico,
donde cada estudiante tenía que demostrar competencia, salvando vidas reales, antes de ser considerado calificado para enseñar a otros. Era certificación rigurosa basada en resultados prácticos, no tiempo de estudio o notas en exámenes teóricos. Díganme en los comentarios, ¿confiarían más en alguien que pasó 8 años estudiando medicina en libros o en alguien que pasó 3 años salvando vidas reales bajo supervisión cuidadosa de especialistas experimentados? Porque la diferencia de competencia práctica es obvia y dramática cuando se ponen a pensar honestamente. Los manuscritos de agricultura muestran niños desarrollando programas de enseñanza que garantizaban transferencia eficaz de conocimiento sobre cultivo, cosecha y conservación a través de ciclos completos de producción. Era educación que respetaba estacionalidad natural y conectaba teoría con práctica a través de resultados tangibles que alimentaban familias reales. Entendían intuitivamente que conocimiento agrícola no se podía aprender solo a través de explicación verbal. Tenía que vivirse a través de múltiples estaciones para desarrollar intuición sobre timing, clima y condiciones que determinaban éxito o fracaso de las cosechas que sostenían comunidades. Los documentos de construcción muestran niños que crearon sistemas de aprendizaje arquitectónico donde cada proyecto servía como escuela práctica para la próxima generación, garantizando que conocimiento sobre técnicas estructurales fuera transmitido a través de experiencia real, con consecuencias reales para seguridad de las personas. Era educación donde el error tenía costo real, pero también aprendizaje real profundo. Diferente del sistema educativo moderno, donde el error solo afecta nota en examen, que no tiene consecuencia práctica para vida real del estudiante o para sociedad que depende de su competencia futura. Los registros de navegación muestran niños desarrollando programas de entrenamiento marítimo que combinaban conocimiento teórico sobre astronomía y geografía con experiencia práctica en navegación real, garantizando que cada marinero fuera realmente capaz de conducir embarcación con seguridad a través de mares peligrosos. Y probaban competencia a través de viajes reales, donde el error podía significar muerte horrible, no a través de simulaciones artificiales, donde la falla solo resulta en repetición del ejercicio. Era educación que desarrollaba competencia real, porque las consecuencias eran reales e inmediatas. Suscríbanse al canal, porque la siguiente parte va a mostrar cómo toda esta educación práctica se traducía en resistencia física y mental que haría que atletas y psicólogos modernos quedaran genuinamente perplejos. Spoiler: tal vez el problema no es que ellos eran sobrehumanos, sino que nosotros nos volvimos subhumanos. Y después de ver cómo lograban enseñar y aprender de forma tan eficaz, ¿todavía creen que el sistema educativo moderno es superior? Porque parece que cambiamos educación que creaba competencia real por educación que crea dependencia e inseguridad. La diferencia es chocante cuando se ponen a comparar resultados reales prácticos. La parte más reveladora sobre los niños medievales era cómo desarrollaban resistencia física y mental, que haría que atletas y psicólogos modernos quedaran genuinamente perplejos. Los registros de 1423 describen niños de 9 años que podían caminar 30 kilómetros por día, cargando equipos pesados, trabajar 12 horas en condiciones adversas y todavía mantener energía para ayudar a familiares enfermos durante la noche. Ustedes que se quejan de dolor de espalda después de estar sentados 2 horas, están a punto de descubrir cómo niños que nunca vieron una silla ergonómica desarrollaban resistencia física que haría que maratonistas profesionales sudaran frío de envidia. Era el cuerpo humano funcionando en su potencial máximo a través de uso constante, no a través de ejercicios artificiales en caminadora dentro de gimnasio con aire acondicionado. Los documentos médicos de la época muestran que estos niños raramente sufrían lesiones por esfuerzo repetitivo, problemas de postura o fatiga crónica que afligen masivamente a trabajadores modernos. Sus cuerpos se desarrollaban de forma perfectamente adaptada al trabajo físico intenso, porque eso era lo que hacían desde que podían caminar.
Era desarrollo físico natural que optimizaba cada músculo, hueso y articulación para máxima eficiencia y resistencia. No era entrenamiento forzado que sobrecarga sistemas corporales, sino uso gradual y progresivo que fortalecía todo el organismo de forma armoniosa y sostenible. Los registros de trabajo muestran niños que podían realizar tareas que hoy consideramos imposibles para menores de edad. Cargar piedras de 20 kilos, operar herramientas pesadas, construir estructuras complejas. Todo esto era considerado desarrollo normal, no explotación. Díganme en los comentarios, ¿creen que un niño moderno podría cargar una maleta de 10 kilos por más de una hora sin quejarse? Porque los niños medievales cargaban el doble de eso como parte de la rutina diaria normal. Los manuscritos de medicina muestran que estos niños tenían sistema inmunológico extraordinariamente resistente. Expuestos constantemente a enfermedades y condiciones adversas, desarrollaban inmunidad natural que los protegía de epidemias que mataban adultos supuestamente más fuertes. Era sistema inmunológico entrenado a través de exposición gradual y controlada a patógenos, no aislamiento artificial que deja sistema defensivo débil y vulnerable. Estaban naturalmente vacunados contra enfermedades a través del ambiente, no dependientes de intervención médica artificial. Los documentos de nutrición muestran que estos niños comían alimentos densos en nutrientes, carnes frescas, vegetales orgánicos, granos integrales, sin aditivos químicos, conservantes o azúcar refinada que daña el desarrollo infantil moderno. Era alimentación que optimizaba desarrollo físico y mental, no comida procesada que crea dependencia y perjudica salud. Crecían con energía natural constante, no picos y caídas de azúcar que caracterizan alimentación infantil moderna. Los registros de sueño muestran que estos niños dormían cuando oscurecía y despertaban con el sol, siguiendo ritmos naturales que optimizaban recuperación y crecimiento. No había pantallas brillantes perturbando producción de melatonina o estimulación artificial manteniendo cerebros sobreexcitados. Era sueño reparador que permitía desarrollo neurológico máximo, no insomnio crónico, causado por estímulos artificiales que impiden descanso real. Despertaban naturalmente revigorados, no dependientes de cafeína para funcionar. Los manuscritos de desarrollo muestran que estos niños alcanzaban hitos de desarrollo físico y cognitivo años antes que niños modernos, no por presión artificial, sino porque ambiente exigía y apoyaba expresión máxima de potencial genético. Era desarrollo acelerado a través de estímulos apropiados, no retardo a través de sobreprotección que impide crecimiento natural. Se volvían capaces y seguros temprano porque tenían oportunidades reales de demostrar y desarrollar competencias. Los documentos de coordinación motora muestran niños que desarrollaban habilidades físicas complejas que hoy solo vemos en atletas profesionales. Equilibrio perfecto, reflejos rápidos, coordinación precisa, todo desarrollado a través de necesidad práctica diaria. Era entrenamiento físico integrado en la vida real, no ejercicios aislados desconectados de aplicación práctica. Cada movimiento tenía propósito útil, lo que creaba motivación natural para perfección que ejercicios artificiales no pueden replicar. Los registros de resistencia mental muestran que estos niños podían mantener concentración y determinación en situaciones que harían que adultos modernos tuvieran colapsos nerviosos. Enfrentaban muerte, violencia y privación sin desarrollar trauma paralizante. Era resistencia psicológica desarrollada a través de exposición gradual a dificultades reales con apoyo comunitario, no aislamiento artificial que deja psique frágil y vulnerable. Procesaban experiencias difíciles y seguían funcionando porque estaban preparados para la realidad. Los manuscritos de inteligencia emocional muestran niños que podían leer personas y situaciones con precisión que psicólogos modernos admiran. Desarrollaban intuición para motivaciones humanas y dinámicas sociales a través de participación real en vida comunitaria. Era educación emocional a través de experiencia real con consecuencias reales,
no teoría abstracta sobre sentimientos. Entendían psicología humana porque vivían y observaban comportamiento humano constantemente. Los documentos de resolución de problemas muestran niños que podían encontrar soluciones creativas para desafíos complejos usando solo recursos disponibles localmente. Era creatividad práctica, desarrollada a través de necesidad constante de innovación. Era pensamiento crítico aplicado en situaciones reales, donde soluciones malas tenían consecuencias malas. Aprendían a pensar de forma eficaz, porque pensamiento ineficaz resultaba en problemas reales que no se podían ignorar. Suscríbanse al canal porque la siguiente parte va a mostrar cómo esta resistencia extraordinaria se traducía en adultos que podían lograr hazañas que consideraríamos sobrehumanas hoy. Spoiler: tal vez el problema no es que ellos eran sobrehumanos, sino que nosotros nos volvimos subhumanos. Y después de ver toda esta resistencia física y mental, ¿todavía creen que estamos protegiendo a nuestros niños o los estamos perjudicando? Porque parece que cambiamos desarrollo real por protección artificial, que crea vulnerabilidad en vez de fuerza. Cuando juntan todos estos elementos extraordinarios, supervivencia práctica, liderazgo bajo presión, innovación constante, transmisión eficaz de conocimiento y resistencia sobrehumana, el resultado eran adultos medievales que funcionaban como verdaderos sobrehumanos comparados con los estándares patéticos de competencia moderna. Los registros de 1478 describen comunidades enteras que lograron reconstruir ciudades completamente destruidas por guerras devastadoras en menos de 2 años, usando solo conocimiento y habilidades que personas comunes poseían naturalmente. Ustedes que necesitan llamar técnico para cambiar la ducha, están a punto de descubrir cómo personas que nunca vieron un manual de instrucciones lograban reconstruir civilización entera prácticamente desde cero cuando era necesario. Era competencia humana integral que hace que capacidades modernas parezcan broma cruel de la evolución o experimento social fracasado. Los documentos de reconstrucción muestran adultos que habían sido estos super niños coordinando proyectos monumentales que involucraban arquitectura compleja, ingeniería avanzada, agricultura intensiva, administración eficiente y defensa militar simultáneamente, creando comunidades autosostenibles que prosperaban en condiciones que harían que administradores modernos tuvieran colapsos nerviosos totales. Y hacían esto sin computadores, sin internet, sin consultores especializados costosos y sin financiamiento externo. Era competencia pura aplicada a través de conocimiento integral adquirido durante décadas de educación práctica que empezaba en la cuna y nunca paraba de evolucionar. Los registros militares muestran que estas personas podían organizar defensas absolutamente eficaces contra ejércitos profesionales usando solo recursos locales limitados y conocimiento táctico que habían absorbido durante años de participación en situaciones reales de conflicto. Era estrategia militar aplicada por civiles que superaba planeación de generales entrenados en academias militares. Díganme en los comentarios, ¿creen que una comunidad moderna podría defenderse eficazmente si fuera atacada por fuerza militar organizada y bien equipada? Porque las personas medievales hacían esto regularmente y ganaban, usando solo competencia individual agregada en esfuerzo colectivo perfectamente coordinado. Los manuscritos económicos muestran comunidades que desarrollaron sistemas comerciales extremadamente complejos, crearon monedas locales aceptadas regionalmente, establecieron rutas de comercio que conectaban continentes diferentes y organizaron ferias que atraían mercaderes de lugares distantes. Era economía aplicada por personas que entendían flujo de recursos mejor que economistas modernos con doctorado. Podían hacer esto porque cada persona entendía íntimamente cómo producción, distribución y consumo funcionaban en la práctica real, habiendo participado personalmente en todos estos procesos desde niños. Era conocimiento económico integral y profundo, no teoría abstracta, sin conexión con realidad productiva. Los documentos tecnológicos muestran comunidades que desarrollaron sistemas de energía
usando agua y viento con eficiencia impresionante. Crearon redes de comunicación eficaces a través de grandes distancias y hasta construyeron máquinas complejas que aumentaban productividad agrícola y artesanal dramáticamente. Era ingeniería aplicada por personas que entendían principios físicos a través de observación cuidadosa y experimentación práctica, no a través de fórmulas matemáticas abstractas. Era conocimiento que funcionaba porque estaba basado en comprensión real de cómo opera el mundo físico. Y lo más impresionante es que todo esto era considerado competencia normal, no excepcional. Era simplemente cómo funcionaban los humanos cuando eran desarrollados a través de educación integral que preparaba para vida real, no para dependencia institucional crónica. Los documentos comparativos muestran que personas medievales vivían vidas más integradas, tenían mayor sentido de propósito, desarrollaban relaciones más profundas y hasta demostraban mayor satisfacción existencial que poblaciones modernas con acceso a tecnología y comodidad incomparablemente superiores. La explicación es sencilla. Sabían que eran necesarias y competentes. Cada persona tenía papel claro en la comunidad, habilidades reales que contribuían a bienestar colectivo y confianza basada en competencia demostrada a través de resultados prácticos que importaban. Comparen eso con adultos modernos que pasan años tratando de encontrar su propósito. Desarrollan ansiedad porque no saben si son realmente útiles y necesitan validación externa constante porque nunca tuvieron oportunidad de desarrollar competencia real en área que importa para supervivencia. Los registros psicológicos de la época muestran que problemas mentales que hoy son epidémicos, depresión, ansiedad, trastorno de pánico, adicción a aprobación, eran rarísimos entre personas que crecieron con el desarrollo integral que describí. No era porque vivieran vidas fáciles, sino porque vivían vidas con significado claro, competencia real y responsabilidad directa por resultados que importaban a personas que amaban. Era salud mental a través de propósito real, no terapia para compensar falta de propósito. Suscríbanse al canal si este viaje a través de la competencia medieval cambió su perspectiva sobre desarrollo humano, educación moderna y potencial desperdiciado de nuestra especie. Porque después de todo esto, es difícil no cuestionar si lo que llamamos progreso no es en realidad la mayor regresión de la historia de la humanidad. Y díganme en los comentarios, después de conocer lo que los niños medievales podían hacer y cómo se volvían adultos supercompetentes, ¿todavía creen que estamos evolucionando como especie? ¿O será que creamos un sistema que produce adultos dependientes e incompetentes disfrazados de personas educadas? La respuesta es perturbadora pero necesaria. Tal vez la pregunta más importante no es cómo volver al pasado, sino cómo integrar lecciones sobre desarrollo humano real en contexto moderno. Cómo crear niños que sean competentes y seguros sin exponerlos a peligros innecesarios. Cómo equilibrar protección con preparación real para vida real. Porque al final, los niños medievales no eran sobrehumanos. Eran simplemente humanos en el sentido completo de la palabra. Y tal vez es hora de cuestionar si lo que llamamos humanidad hoy no es en realidad una versión disminuida y dependiente de lo que realmente somos capaces de ser cuando nos desarrollamos a través de necesidad real y responsabilidad genuina.